Lucas 18, vamos a estar en versículos 31 al 43. Vamos a estar cerrando este capítulo y Eric estará compartiendo el capítulo 19. Estamos en una sección de el ministerio de Jesús. Hemos estado con tiempo viendo cómo Jesús está viendo hacia Jerusalén, en el corazón y la disposición y la dirección que Él tiene. Pero no era una dirección directa, sino que lo ha llevado en un patrón para ir a varios lugares. Pero entre este evento que estas dos historias que vamos a ver hoy y la semana que viene, ya serían los últimos eventos que ocurren fuera de Jericó, en la zona de Jericó, y de ahí ya Jesús está aproximadamente como menos de 25 kilómetros de Jerusalén, una caminata directa después de esos próximos días. Entonces, ya dirección realmente hacia su destino en la cruz y para completar la redención. Pero Él tiene unas palabras más y quiero que oigamos hoy el pasaje, empezando en el versículo 31, dice: Jesús llevó los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Amén. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que vieron también alabaron a Dios. El final de ese pasaje me parece interesante porque está en un contraste bastante agudo a la última historia de la semana pasada con el hombre rico. Porque si recuerdan, con el hombre rico vino, según él, teniendo todo lo que necesitaba y simplemente parecería casi como una formalidad. No sabemos exactamente la motivación de su corazón, pero por preguntarle a Jesús qué ocupaba, pero cuando él muestra su resumen, su currículum, él está listo. Están todas, el hombre está preparado. ¿Qué más va a ocupar? Como casi que ni siquiera necesitar a Jesús. Y cuando Jesús le invita a seguirle, el hombre se va tristemente. Pero qué increíble contraste con este hombre, el cual cuando oye que Jesús está ahí, empieza a clamar, y cuando la gente le dice: cállese, quédese, ahí él dice: no, y se entrega. Y busca, y clama, y busca al Señor, y no va a dejar que el Señor pase sin poder hablar con Él y pedirle ayuda, porque Él entiende que Él sí tiene necesidad. Cuando comenzamos este pasaje de hoy, vemos que Jesús toma a los 12, dice: Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén. No puedo reiterar suficientemente el grado de cómo
sus discípulos no entienden lo que está ocurriendo. Y este pasaje lo demuestra una vez más. No era raro que fueran para Jerusalén, las fechas se acercan para el tiempo de la Pascua, entonces no, el ir a Jerusalén no es raro, pero lo que sigue es raro. Dice, escuchen, subiremos a Jerusalén. A esa declaración me imagino que todos estaban como, obvio, está bueno. Pero esta frase, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Incluso creo que hasta ese punto no hay problema. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos están bastante convencidos de que Él es el Mesías. Él es, se me va la palabra, Él es el ungido, es el Cristo, el elegido, el que ha sido enviado para hacer estas obras. El problema es que tienen un canon de las profecías a las cuales quizás no saben cómo encajar y definitivamente no quieren aplicar a Cristo. Pero sí son parte de las profecías sobre el Hijo del Hombre. Él dice, todas las profecías. Será entregado a los romanos, otras traducciones dirían a los gentiles, y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Ustedes y yo, y hablaba sobre esto al principio del culto, vivimos en un país en los cuales hace 500 años, que de alguna forma u otra, se conoce esta historia. Entonces, usted hablaba con su abuelo, él sabía lo que iba a pasar con Jesús cuando fuera a esa última Pascua. ¿Por qué? Porque él ha oído la historia, él sabe. Pero estos hombres no se pueden imaginar que lo que Jesús está diciendo sea algo realmente que se conecte. Será entregado y los romanos se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Nosotros sabemos cuán dolorosamente verdadera es esta declaración. Pensamos de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de sufrir. También nos apunta a la realidad de que Cristo sabe plenamente que eso es lo que iba a ocurrir. Eso nos muestra algunos de sus elementos de deidad, pero también de su obediencia hacia el Padre, en su disposición de seguir el camino que le lleva a la cruz. Versículo 3 dice, lo azotarán con un látigo y lo maltratarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Yo creo plenamente que la única razón por la que en algún momento no les cayó la peseta, donde no estuvieron claros en lo que estaba ocurriendo, donde no dijeron, ajá, no estoy de acuerdo, pero, que veríamos algo parecido con Pedro más adelante, cuando él lo entiende, pero dice no, es por esta declaración 34. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaban ocultas de ellos y no captaron lo que decía. Creo que plenamente, por la voluntad de Dios, hay una razón por la que ellos no estaban listos para entender esto. Y aunque les declara, y aunque queda este registro, aunque Lucas, cuando habla con las personas que estaban ahí, todos dicen, sí, Él lo dijo, Él dio esas palabras, esas son las palabras que Él dijo, pero no lo entendíamos. Y no es la primera vez que Jesús ha declarado que va a morir, pero no lo entienden y vemos, por eso puse ahí en el punto, una verdad oculta. Por una razón Dios decide que no es tiempo todavía de que ellos entiendan y me parece interesante, no una conciencia, pero interesante que estos dos pasajes tienen un grupo de personas que están con Cristo y no pueden ver, y yo voy a decir que es porque Dios decide que no es tiempo que ellos vean, que ellos entiendan, y un hombre que pide visión y Dios se la da. Y le abre no solamente los ojos humanos, sino los ojos espirituales. Y eso está en el poder de Dios. Pero hablando de esta preparación y Cristo hablando y quizás para que podamos reforzar y recordar la realidad del plan de Dios y de que lo que ocurrió con Cristo no fue un accidente. Algunas personas dirían, bueno, es que quizás si a Jesús le hubieran entregado las llaves de Jerusalén, cosa que la gente estaba lista para hacer, si nos acordamos lo que va a pasar en unos cuantos días en la historia de Jesús,
Lo hubiera hecho, pero salió mal el plan y terminó muerto. Bueno, creo que no. Primera de Pedro 1:11 nos dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Vean en las palabras de Pedro, yo creo que él dice, yo estaba en esta posición, lo entiendo. Entiendo cómo estos hombres en el pasado profetizaban sobre la venida del Mesías y había palabras que no entendían. Decían, no tiene sentido porque sabemos que estamos buscando un rey, estamos buscando un enviado por Dios que nos va a salvar, que nos va a sacar, pero hay algunas palabras que tengo que escribir, que el Espíritu Santo pone. Dice, querían entender, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaban ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Porque sabemos por las reacciones de las personas que rodeaban a Jesús, incluso con los más cercanos que pasaron más tiempo con él, que le oyeron hablar sobre el hecho de que él tenía que morir y resucitar, que eso no era parte de su plan, no era parte del entendimiento que ellos tenían sobre la venida de un Mesías. Vea estos casos en los cuales hay profecías y lo que hablan, Zacarías 9:9, que describe su entrada triunfal en Jerusalén que está a punto de ocurrir. Eso está todo bien, eso se entiende, no es confuso para nadie que está esperando a ese Mesías. Salmos 2:1-3, que describe la rabia de sus enemigos. Bueno, hasta ahí podremos entenderlo, si hay un rey que está entrando gloriosamente. Zacarías 13:7, que describe su deserción por sus amigos. Ahí ya empezamos a preguntarnos qué está pasando. Zacarías 11:12, que describe su traición por 30 piezas de plata. En Salmos dice que ninguno de sus huesos se romperá. En Salmos 69 dice que le darían vinagre para beber. Salmos 16 habla de que se refiere a su resurrección. Y en Salmos 110 que representa su ascensión. Lo que está a punto de ocurrir con Jesús no es un error. No es un plan que salió mal. No es un plan B. Es la voluntad del Señor desde el principio, es por la razón por la que Cristo había venido. Pero aunque Él abiertamente lo declara, porque es la verdad que está a punto de ocurrir, el entendimiento se mantiene oculto para sus seguidores. Juan 1:29 nos dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, como profeta que era, él anuncia, este es el que ha sido enviado. Pero también en su anuncio mismo, él está hablando de que es un cordero. ¿Y cuál es el propósito del cordero? ¿Todo judío entendería eso? No dice ahí está el león de Judá, aunque lo era. Porque a lo que ha venido ahora es a dar su sangre por nosotros. Hechos 2:23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús, ¿qué? Fue traicionado con ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pedro hablando a una gran congregación, compartiendo el Evangelio y enseñándoles que este Cristo que habían crucificado hace días, Él era el Mesías prometido, que había sido anunciado y que incluso, aunque quizás los profetas no entendían todo, como Pedro nos explica, y ellos, incluso los seguidores de Jesús no entendían, la realidad es que Él estaba aquí para hacer su trabajo. En el pasaje de hoy volvemos y seguimos después de que Él toma esta declaración y habla y vemos quizás esta ceguera, yo creo que puesta ahí por Dios, por sus propósitos, porque el tiempo no está listo, ellos no están listos para entender,
Pero vemos un hombre que es ciego físicamente, pero que va a buscar ver y va a recibir más de lo que está esperando. Versículo 35 dice, al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Él estaba oyendo y nos imaginamos que él seguramente con sus oídos agudizados está acostumbrado al teje y maneje de ese lugar, de las cosas que ocurren, y sabe que algo ha cambiado, algo es diferente. Me imagino incluso que el tono de las voces. El otro día estábamos en nuestra casa y, bueno, creo que es cuando pasó Maylin, y no sé qué estábamos hablando, pero yo me emocioné y pegué medio grito, y ustedes saben que yo a veces me emociono, y dije algo así, no sé por qué, mi familia como papi, ¿no? Y el perro empezó a ladrar. ¿Por qué? Porque él sintió que algo está ocurriendo, algo está pasando. Y él estaba en una habitación encerrado, ¿no? No podía ver, pero podía oír, quizás podía oler. Está como, hey, ¿qué está pasando? Y él empezó a ladrar también. Y me imagino que este hombre, que vamos a aprender un poco más sobre él en un momentito, él oye y escucha y sabe las cosas tan diferentes, las personas están hablando, hay una emoción en las voces de las personas, puedo oírlo, puedo sentirlo, la gente está caminando, están diciendo cosas, pero no sé exactamente qué está pasando, y él dice, hey, ¿qué está pasando? Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué sucedía? ¿Qué estaba pasando? Le dijeron, es Jesús de Nazaret, que estaba pasando por ahí. Para este punto en el ministerio de Jesús, yo creo que la mayoría de todo el mundo sabe, en esa parte del mundo, sabe quién es Jesús, para bien o para mal, pero Él sabe que es alguien que puede hacer algo por Él. Él sabe que es alguien que tiene poder. Es interesante un pasaje paralelo en Marcos 10:43, dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando Él salía de Jericó, Jesús con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo. ¿Conocen la canción de Bartimeo? Bonita canción, no la voy a cantar. El hijo de Timeo, ese nombre no me gusta tanto, porque suena como que es un timador, pero bueno, estaba sentado junto al camino. Ese nombre de Bartimeo sería conocido por la iglesia. Y gracias a Dios vamos a ver que todos los indicios son que él no solamente fue sanado de la vista, sino que ese pasaje nos dice que siguió a Jesús. A contraste de ese hombre que sentía que era justo, pero no siguió al Salvador. Entonces comenzó a gritar. Y aquí veo ese paralelo en un pasaje hace unos versículos de un hombre que se siente justificado en sus propias obras, que se siente bien, que da ofrendas, que hace todas las cosas bien y simplemente quiere tener como quizás simplemente una confirmación de otro maestro de que sí, lo has hecho bien, al cual le invita a abandonar todo lo que conoce y a seguirle, y se va triste a su perdición. En contraste a eso, a ese hombre dignificado, el cual calladamente se va, tenemos un hombre que no tiene nada que perder y todo que ganar. Entonces comienza a gritar, Jesús, hijo de David. Un término mesiánico, un término del Mesías buscando. Él dice, el hijo de David, él reconoce que este hombre, él cree que ese hombre es el cual ha sido enviado por Dios, el Cristo, el Mesías. Dice, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente, hey, váyase. Me recuerda a la situación con los niños. Usted no tiene lugar aquí, usted no, déjelo en paz, usted no importa. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, ¡Hijo de David! Ten compasión de mí. Él está buscando desesperadamente la respuesta del Mesías. En versículo 40, cuando Jesús lo oyó, se detuvo.
Puedo imaginar a Jesús quizás caminando, quizás hablando, quizás respondiendo preguntas y en seco parando, escuchando esa voz. Pero vemos en ese pasaje que no solamente oye una voz, sino creo que oye un corazón. Él sabe que la fe está ahí. Se detuvo y ordenó que lo trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Señor le dijo, quiero ver. El deseo de su corazón, Él lo muestra. Y Jesús le dice, bien, recibe la fe, recibe la vista, disculpe. Pero no acabe ahí, sino que Él dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Es interesante porque Jesús obviamente le da la vista, pero podemos ver aquí por la declaración que sigue en el sentido de que sabemos que Él sigue a Jesucristo, que no solamente le fueron abiertos los ojos físicos, sino que espiritualmente Él tuvo vista ese día. La palabra usada aquí para tu fe te ha sanado es, en el original es el sozo, que se usa en otros pasajes. Creo que tengo aquí, claro, porque... Ok, tu fe te ha sanado. Y es sanado siendo la palabra sozo, que es usada en muchos pasajes para salvado. Vemos en Lucas 5:20, al ver Jesús, la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados son perdonados. Y el punto aquí es interesante, tengo 3 versículos para compartirles sobre la fe y la sanación y la salvación. Es que la fe no era necesaria para la sanación. Hay personas que sabemos que fueron sanadas sin fe, sin necesidad de fe. Pero la salvación requiere la fe. No hay salvación sin fe. Lucas 7, 48 y 50. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decirse entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Era Cristo, el Salvador. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, sozo, la misma palabra. Vete en paz. Versículo 17 del capítulo 17, Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Recuerdan esta historia hace poco de los leprosos? ¿Y otros 9, dónde están? Versículo 18 dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. En versículo 19 dice, entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Pero le está diciendo, la palabra ahí es sozo, la misma idea es, ha sido hecho entero, ha sido completado. Y eso es lo que Jesús le dice. Pero nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, entendemos que la salvación por la gracia es lo único que nos puede salvar. Pero hay cosas que marcan la realidad de esa salvación. No cosas que nos salvan, pero sí hay obras a las cuales hemos sido llamados que son como el fruto que emana de una persona que ha sido cambiada. Entonces, cada uno de nosotros que estamos aquí, si decimos que hemos sido salvados por fe, nuestra vida debe de mostrar eso. Al instante, versículo 43, al instante el hombre pudo ver. Entonces Dios lo sanó físicamente, sí. Pero vea lo que pasa aquí. Y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. No solamente se le abrieron los ojos físicos, sino espiritualmente él vio a Cristo por quien era. Y lo siguió. Lo siguió. Y todos los que vieron también alabaron a Dios. Es increíble cómo cuando Dios trabaja en nuestras vidas, eso puede causar que Dios sea glorificado. Sabemos que muchas de estas personas que alabaron a Dios, quizás
días después estarían diciendo, crucifícalo. Pero habían visto el poder de Dios trabajando. Y creo que algunos incluso llegarían a la salvación. Quizás no antes, quizás tuvieran que estar en Jerusalén de vuelta para escuchar a Pedro y entender todo lo que había ocurrido, porque sus ojos no habían sido abiertos todavía. Entender que ellos habían dicho crucifícalo, pero que esa crucifixión, que esa muerte, que esa destrucción del cuerpo de Cristo y la resurrección había sido siempre el plan de Dios. Ese ciego que Marcos nos declara que era el ciego Bartimeo, tenía fe. Y esa fe no solamente hizo que pudiera abrir sus ojos físicos, sino espirituales. Os dejo a todos con esa pregunta. ¿Está viendo con ojos de fe la realidad del Mesías? Debería decir que vino, disculpe. Que vino a morir para salvarnos. Porque esa fe es la diferencia. Y el entendimiento de eso va a ser la diferencia entre dónde ponemos nuestra fe. Desde el principio del tiempo, desde antes de que Dios creara el tiempo y el mundo, Dios hizo un plan de salvación, un plan de misericordia, el cual ocuparía un Mesías, una persona enviada, un Cristo, el cual iba a vivir una vida perfecta, y solamente Jesús podía hacer eso, para poder morir por nosotros. ¿Estamos viviendo con los ojos de la fe en esa realidad? ¿Así es como estamos viviendo nuestra salvación? Ojalá que sí. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te pido, Señor, que Dios, que trabajes de manera poderosa a través de tu palabra en nuestros corazones, Dios, y que cedamos, Señor. Dios, que los que somos tus hijos y tus hijas, que hemos sido redimidos por tu sangre, Señor, podamos vivir una vida que causa que otras personas te glorifiquen también, Señor, y que otros vengan a ti, Señor, que seamos una luz, que no tapemos esa luz, que no escondamos esa luz debajo de una cama, Señor, o un canasto, Señor, sino que pongamos esa luz en alto para que el mundo pueda verte a ti, Señor, en nosotros. Y que para que otras personas puedan conocerte, Señor, y glorificarte. Dios, te pido, si hay alguien que está escuchando este mensaje hoy, que no ha puesto su fe en ti, Señor, que esa obra ocurra hoy en su corazón. Dios, que sus ojos espirituales puedan ser abiertos y puedan entender completamente, plenamente, que solamente en Jesús, solamente su perfecto sacrificio, Señor, solamente en su justicia, podemos ser declarados, Señor, justos ante un Dios perfecto, un Dios santo. Esa es nuestra única esperanza, Señor, de escapar de la ira venidera. Dios, te pido que los que somos redimidos podamos descansar en esa verdad y, Señor, los que quedan por creer, Señor, puedan ceder a ti, Señor, escuchar tu voz y responder. Te pido por esas cosas, Señor, bendice a tu iglesia, construye tu iglesia, Dios, y ayúdanos a amar porque tú nos amaste primero. Te pedimos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.